Buenos días con todos, mi nombre es Kevin Azumasa, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, Extensión Latacunga. A continuación les presentaré el proyecto de fin de unidad número 2, con el tema de diseño y construcción de una maqueta de dinámica clásica para la clase de física. Bueno, vamos a empezar con una pequeña definición sobre lo que es la dinámica. La dinámica es el estudio por parte de la mecánica que se encarga de analizar el movimiento de los cuerpos. El estudio de la dinámica tiene relación con las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su masa y el movimiento de este mismo. La cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas o para determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. Eh, Una parte muy importante dentro de la dinámica son las leyes de Newton, ya que son consideradas como leyes fundamentales para la dinámica. La primera ley de Newton postula que mientras un cuerpo no se le ejerza una fuerza, este se permanecerá en estado de inercia. Matemáticamente podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es considerada la fundamental para la dinámica. La aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre él, inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración tiene la dirección de la fuerza que se aplica a la partícula. Esta ley explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento se actúa una fuerza neta. La fuerza modificará el estado de movimiento cambiando la velocidad en módulo o dirección. La tercera ley de Newton. Esta es conocida como la ley de la acción y la reacción, y quiere decir que para toda fuerza de acción existe una fuerza de reacción de igual o opuesta. Es decir, que las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y de sentido contrario. Uno de los conceptos importantes dentro de la dinámica es la fuerza de rozamiento. Un cuerpo arrojado con una velocidad inicial en un plano horizontal al cabo de un tiempo se detiene. El cuerpo experimenta una aceleración y la causa de esta aceleración es una fuerza que actúa paralelamente entre las superficies en contacto. Esta fuerza que se opone al movimiento se llama fuerza de rozamiento. Su fórmula es el coeficiente de rozamiento por la normal. Otro concepto importante es la tensión, debido a que en los problemas que intervienen cuerdas o poleas, la tensión es la fuerza que liga a unos cuerpos a través de una cuerda. La tensión en cada extremo de una misma cuerda es siempre igual, pero de sentido contrario. Si esta tensión supera cierto valor crítico, la cuerda se romperá. Uno de los conceptos importantes para la construcción de la maqueta es la ley de Hooke. La ley de Hooke es utilizada en física para calcular la elongación que sufre un material elástico a partir de la fuerza que aplicamos. También depende de la constante de elasticidad que tenga este material sobre el que aplicamos dicha fuerza. Su fórmula es fuerza igual a la constante de elasticidad por la variación de la distancia. En este caso, la variación de la distancia del resorte. Materiales que vamos a utilizar para la construcción de la maqueta. Vamos a utilizar un resorte que tenga de estiramiento 15 centímetros por lo mínimo, una regla con una precisión de 1 milímetro y una medida máxima de 30 centímetros. Vamos a utilizar ganchos, vamos a utilizar cuerpos de prueba, vamos a utilizar spray de color blanco y de color gris oscuro. Vamos a utilizar tablas de madera, vamos a utilizar 2 poleas, vamos a utilizar bisagras, tornillos para madera, un taladro y una piola. Para la construcción de la maqueta sobre dinámica clásica vamos a utilizar tablas triplex, un taladro, vamos a utilizar tornillos, bisagras, ganchos, vamos a utilizar metro,
y 2 latas de spray. Como cuerpos de prueba vamos a utilizar dos pedazos de madera y 2 poleas. Ahora vamos a proceder a atornillar las 2 tablas triplex para formar la base de la maqueta. Una vez atornillado, tenemos lista la base para la construcción de la maqueta. Ahora solo vamos a proceder a realizar la ensamblación de las partes. Ahora vamos a proceder a poner los ganchos. Para colocar el resorte. Una vez puesta la polea, vamos a proceder a asegurarla. Por último vamos a colocar un soporte para colocar la cuerda y también un gancho. Por último procedemos a pintar el soporte y probar el proyecto. Una vez concluido el armado, vamos a obtener que nuestra maqueta va a quedar de esta forma. Como se puede notar, aquí encontramos el resorte, tenemos la masa número 1 y la masa número 2, y aquí tenemos el péndulo de donde va a colgar nuestra cuerda. Ahora vamos a proceder a observar el funcionamiento de esta. Como se puede notar, aquí el resorte se encuentra sin aplicar una fuerza. Y ahí podemos notar cómo sufre la deformación el resorte. Ahora vamos a comenzar con los cálculos que realizamos para nuestra maqueta. Primero necesitamos determinar el coeficiente de estiramiento de nuestro resorte. Para eso vamos a necesitar 10 objetos, conocer su masa. Esto lo podemos saber utilizando una balanza digital. La fórmula que utilizaremos es peso igual a masa por la gravedad, dándonos de resultado el peso en newtons. Ahora vamos a calcular la variación de la posición del resorte. La variación del resorte sería el valor final menos el valor inicial. Como podemos notar, en esta parte ya tenemos los valores. Ahora procedemos con el cálculo de la constante de elasticidad, que podemos hacerlo utilizando una sumatoria de fuerzas en Y. La fórmula que utilizaremos será la constante de elasticidad es igual a la masa por la gravedad y por la variación del resorte. Ahora, en esta parte vamos a aplicar el cálculo de errores para tener un promedio de la constante de elasticidad. Para esto solo necesitamos sumar todos los valores y dividirlos para el número de valores. Ahora calculamos el error absoluto de la constante de elasticidad. Vamos a hacer uso de la fórmula mostrada en pantalla. La sumatoria de los errores absolutos divididos para el número de valores absolutos. Ahora procedemos con el cálculo de error absoluto medio de la constante de elasticidad. De igual manera, procedemos a sumar todos los valores y dividirlo para el número de valores. Para el cálculo del error relativo vamos a utilizar la siguiente fórmula y despejándolo tendremos que el error relativo es de 0.0074. Para el cálculo de máximos y mínimos utilizamos las siguientes fórmulas.
Y ahora vamos a proceder a aceptar o rechazar los datos obtenidos. Como se puede notar, solo fueron rechazados 2 datos. Y ahora vamos a proceder al cálculo de las masas. A ver, para esto necesitamos conocer el ángulo de nuestra maqueta y lo vamos a encontrar utilizando funciones trigonométricas. 0.2 es la altura de nuestro triángulo, pero en metros, y 0.3 es la base de nuestro triángulo en metros. Ahora procedemos a a encontrar el peso de nuestro cuerpo B y el peso de nuestro cuerpo A. Como podemos notar, estos son los pesos de la masa número 1, el peso en X y el peso en Y. Ahora vamos a calcular el tiempo. Para esto vamos a utilizar de igual manera el cálculo de errores. Y ahora vamos a calcular la aceleración. De igual manera utilizamos el cálculo de errores y vamos a obtener que la aceleración promedio es 0.12 metros sobre segundos al cuadrado. Esta la vamos a utilizar para determinar las fuerzas. La aceleración en Y, de igual manera utilizamos el cálculo de errores y vamos a tener que la aceleración será 0.4705 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a proceder al cálculo de las tensiones. Para esto necesitamos realizar un diagrama de cuerpo libre, en donde tengamos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la masa B por la aceleración B. La tensión número 2 entonces será el peso en B más la aceleración por la masa, dándonos un resultado de tensión número 2 igual a 3.8025 newtons. Ahora procedemos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la polea para encontrar la tensión número 1. Despejando la fórmula vamos a tener que la tensión número 1 es igual a 1.90 newtons. Ahora solo vamos a proceder a encontrar la fuerza de rozamiento, que la vamos a realizar por sumatoria de fuerzas. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, dándonos una normal de 0.33 newtons. Y la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Despejando esta fórmula vamos a encontrar la fuerza de rozamiento, que es igual a 19.46 newtons. Por último, vamos a dar a conocer las conclusiones de nuestro trabajo. Con la elaboración de una maqueta de dinámica clásica, es un poco más fácil comprender los fenómenos físicos que se encuentran presentes en dicha maqueta. Podemos identificar la constante de elasticidad de nuestro proyecto y podemos decir que la constante depende de la facilidad con que ésta se estire al aplicar una fuerza. La comprensión de las fuerzas que se encuentran en los cuerpos de la maqueta fue más fácil gracias a la elaboración del diagrama de cuerpo libre, ya que de esta manera pudimos interpretar
los datos y encontrar las ecuaciones pertinentes para realizar los cálculos. Aplicando la teoría de errores, logramos encontrar el coeficiente de estiramiento del resorte que utilizamos para la elaboración de la maqueta, obteniendo un resultado debajo del 2%, por lo que podemos decir que nuestra práctica se encuentra dentro del rango correcto. Recomendaciones. En el diseño y construcción de nuestra maqueta se sugiere estar acompañado de alguien debido a que hay acciones que no se pueden realizar solo, como por ejemplo al momento de utilizar el taladro. Tener un conocimiento previo sobre la dinámica, la ley de Hooke y las fuerzas que intervienen en el movimiento de un cuerpo, ya que esto nos ayuda al momento de la obtención de datos. Relacionarse con el tema de teoría de errores, ya que es muy importante al momento de determinar la constante de elasticidad del resorte que vamos a ocupar para nuestra maqueta. Por último, realizar el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas que intervienen en nuestro proyecto, ya que esto es muy útil y nos ayuda a generar las ecuaciones de movimiento para la resolución de los ejercicios.